Comenzamos la celebración litúrgica en honor de la patrona, la Virgen Santísima, en su advocación de Nuestra Señora de los Remedios. La Eucaristía nos une a todos en un mismo pan compartido, y la devoción a la Virgen María nos sitúa en el camino de fe y servicio que ella encarnó en el seguimiento de su Hijo. Celebremos pues este día, tan significativo para nuestra ciudad y nuestra comunidad parroquial, y alegrarnos en esta festividad de la patrona de Aridane. Recibamos ahora a los sacerdotes y al que nos preside en el nombre del Señor, nuestro obispo diocesano. Nos ponemos en pie y comenzamos con el canto de entrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
La gracia, la paz y el amor de Dios esté con todos vosotros. Ave María Purísima. Así, invocamos siempre a María, reconociendo en ella que fue preservada de todo pecado desde el momento mismo de su concepción. Nosotros, en cambio, estamos envueltos en la debilidad, pero no estamos perdidos. Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de la Virgen María, para rescatarnos del poder del pecado. Por eso acudimos a Él ahora al comenzar esta celebración, nos acogemos a su perdón y, reconociendo que no siempre somos fieles a la voluntad de Dios, le pedimos que tenga misericordia de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que escucharemos a continuación, San Pablo nos dice a todos que hemos de hacer las cosas siempre para la gloria de Dios. En la Iglesia tenemos un canto, el Gloria, que es una alabanza a Dios donde reconocemos quién es y que todo lo que somos y tenemos lo recibimos de sus manos. Por eso le alabamos, le bendecimos, le glorificamos. Lo hacemos ahora uniéndonos todos al canto que hace el coro. Oremos.
Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora de los Remedios, nos veamos libres de las tristezas de este mundo y consigamos las alegrías del cielo. Por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En este momento de nuestra celebración, proclamamos las lecturas de la palabra de Dios. Con atención escuchamos lo que Dios nos tiene que decir. Hemos de hacer silencio para que esta palabra resuene en nuestros oídos y en nuestro corazón, para que, como la Virgen María, la vivamos haciendo la voluntad de Dios en todo momento. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el celote y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas.
los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor, que llega para regir la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Corregíos mutuamente. Cantad a Dios. Dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas todos en el Señor, permitidme un saludo singular al señor vicario episcopal para la Isla de La Palma, así como al señor cura párroco, vicario judicial, a los arciprestes de la isla y a todos los hermanos sacerdotes congregados hoy aquí. Saludamos también a la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios y a todos los miembros de la vida parroquial, catequistas, consejo parroquial, agentes de Cáritas, visitadores de enfermos, en definitiva a todos vosotros que con vuestro trabajo y dedicación generosa hacéis posible la vida de esta comunidad parroquial de los Remedios. Saludamos también a las dignísimas autoridades que nos acompañan, la señora alcaldesa, así como a la Corporación Municipal, la representante del Gobierno de Canarias y otras autoridades autonómicas, así como también representantes del Cabildo Insular, diputados, no sé si habrá algún senador, o como son nuevos, ahora mismo no nos localizamos, a las reinas y las damas de honor. En definitiva, es una fiesta importante y todos nos congregamos aquí para honrar a la Virgen María, Nuestra Señora de los Remedios. Y lo hacemos en un templo, en un lugar, en una iglesia que hemos decidido que en este año de la misericordia fuera templo jubilar. Es una de las iglesias de la diócesis donde los fieles pueden acercarse, entrar por la puerta de la misericordia y celebrar el jubileo de la misericordia. Por eso me permito en este día de la fiesta de los remedios que celebramos cada 2 de julio, pues fijarme en María o invitarles a que nos fijemos en María como Reina y Madre de Misericordia, que decimos en la salve, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Y también en la salve le pedimos, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Contemplar a María como Madre de Misericordia e invocarla para que ejerza sobre nosotros la misericordia,
Que el Señor derrame en nosotros su misericordia. Dice el Papa Francisco, en una de tantas explicaciones que a lo largo de este año él ha dado hablando de la misericordia, que la misericordia es algo tan simple o sencillo como la unión de dos palabras: miseria, cordia, corazón. Cordia, corazón, significa los sentimientos de amor y de afecto que brotan del corazón humano hacia el que sufre, hacia el que vive la experiencia de la miseria, de la debilidad, de la fragilidad física o espiritual. Por tanto, la misericordia es la caridad y el amor hacia el débil, hacia el que sufre, hacia el pecador. Todos nosotros somos objeto de la misericordia de Dios, no solamente porque desobedecemos a Dios, nos enfrentamos a Él, vivimos como si no existiera y Dios no nos tiene en cuenta. Es decir, no se venga de nosotros, sino que nos da la posibilidad de reconsideremos esa conducta y nos convirtamos a Él. Y Dios también tiene misericordia de nosotros en el sentido de que vela para que nuestra vida se pueda desarrollar en libertad, en responsabilidad, que no nos falte el pan de cada día. Por eso nos provee de la creación y de toda la capacidad que ha dado el ser humano para engendrar y generar riqueza. Todo eso es obra de Dios. Y la misericordia de Dios se manifiesta antes que nada en que Él, por propia iniciativa, nos ha traído a la existencia. Él es el origen de todas las cosas. Todo se fundamenta en Él. Él es el destino del universo. San Pablo dice, origen, guía y meta del universo. En Él somos, nos movemos y existimos. Él es quien realiza en nosotros el querer y el obrar. Ahí está el amor de Dios. Un amor de Dios que en la Virgen María se ha manifestado justamente preservándola del pecado. En María no es necesaria la misericordia de Dios para curar un pecado. Él, en previsión de que iba a ser la madre de su Hijo, la preservó de todo pecado desde el momento mismo de su concepción. Por tanto, no necesitó esa misericordia que necesitamos nosotros, esa misericordia que se expresa en el perdón. María, por tanto, experimentó en su propia vida la misericordia de Dios. Y así la proclamó ella en el cántico este que hemos rezado en el Evangelio, cuando en la visita a su prima Isabel, ante los aplausos y las felicitaciones que le hace su prima, porque ha sido elegida para ser la madre del Señor, e Isabel la reconoce: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Por tanto, reconoce en María a la madre del Señor. Y ante eso, la Virgen María todo lo remite a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha hecho cosas grandes en mí. Me van a felicitar todas las generaciones por eso, porque el Señor es quien ha hecho cosas grandes en mí. Y entonces dice esa hermosa frase que hemos escuchado: su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. La misericordia del Señor dura por siempre. También a esta generación nuestra, a nosotros que estamos aquí hoy, también nosotros estamos en esas palabras de María. La misericordia de Dios también llega a nosotros. Pues bien, María, por tanto, es fruto de la misericordia de Dios. Diríamos que es la realización más palpable, más grandiosa de la misericordia de Dios. Porque eso que Dios hizo en María desde el momento mismo de su concepción es lo que Dios quiere hacer con nosotros, con cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que aprender de María, de su actitud ante Dios, de su respuesta a la voluntad de Dios, de su disponibilidad para hacer lo que Dios quiere. Porque así es como también la misericordia de Dios triunfará en nosotros. Porque mirad, la misericordia de Dios es como la lluvia que cae del cielo. Que en cierta manera la lluvia tiene, como si dijéramos, la vocación de regar la tierra. Pero allí donde hay invernaderos, allí donde hay casas, edificios, la lluvia no puede realizar su misión de empapar la tierra, porque hay algo que lo impide. Por tanto, la lluvia no triunfa en determinados lugares porque hay algo que se lo impide. Así es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es como la lluvia que se derrama, es como la inmensidad del mar, en el cual tenemos que sumergirnos. Y
Y entonces experimentaremos esa misericordia de Dios y la misericordia de Dios triunfa. Ahora, allí donde nosotros nos parapetamos, nos falta esa apertura y disponibilidad que vemos en María. Aquí está la esclava del Señor, que se haga lo que el Señor quiera. Cuando nos falta esa disponibilidad es como si nos metiéramos en un invernadero para no mojarnos en una casa. Y ya puede llover todo lo que sea, que esa parcela, mi vida, queda impenetrable a la acción de Dios. No triunfa la misericordia de Dios en mí. Fíjense que hemos cantado un salmo preciosísimo. Cantad al Señor porque ha hecho maravillas. Contad a los pueblos su victoria. La victoria de Dios en este mundo somos las personas que creemos en Él y que realizamos su palabra, que nos fiamos de Él y guardamos sus mandamientos, que mostramos en nuestra relación con los demás y en nuestra manera de vivir la voluntad de Dios. Ese es el triunfo de Dios y de su gracia. En María triunfó la gracia de Dios, triunfó la misericordia de Dios. Ella es la manifestación más grande de la misericordia de Dios. Pero María, a su vez, se convierte en instrumento de Dios para Él, a través de ella, manifestar su misericordia al mundo entero. No solamente por ese acontecimiento originario que es que el Verbo, el Hijo de Dios, se hace carne en ella. Y como dice el Papa Francisco, Cristo es el rostro de la misericordia de Dios. Cristo es la manifestación visible en la historia de la misericordia de Dios. Bueno, pues este Cristo nos ha sido dado por María. María es madre de misericordia porque es la madre de Cristo. Porque Cristo es la misericordia de Dios. He ahí la primera y originaria razón por la que María es madre de misericordia. Porque nos ha dado a Cristo y nos lo sigue presentando cada día. Se lo decimos también en la propia oración de la salve. Muéstranos a Jesús. Y María una y otra vez nos muestra a Jesús y nos dice, haced lo que Él os diga. Y si hacéis lo que os dice, experimentaréis la misericordia de Dios. Salid de los invernaderos. Salid de estar encerrados en vosotros mismos. Para que la misericordia de Dios de verdad penetre nuestra existencia. María es madre de misericordia porque junto a la cruz, ella que allí estaba contemplando a Cristo manifestando la misericordia en un momento tremendo, lo estaban matando y María oye decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ve que hay allí uno de los que están condenados a muerte con Jesús, allí al lado, diciendo, acuérdate de mí en tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. María está contemplando que su Hijo está mostrando amor y misericordia hacia los que están en contra de Él, que les está ofreciendo el perdón y está pidiendo al Padre por ellos. Y ahí María recibe la gran misión para el futuro. Allí está el discípulo Juan y Jesús, viendo al discípulo que tanto quería, le dice, hijo, he ahí a tu madre. Y a María le dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Y María desde entonces se hace cargo de la humanidad entera, de todos los discípulos de Jesucristo y de aquellos que están llamados a ser discípulos de Jesucristo. Y por tanto vela con amor materno por nosotros. El testimonio de su vida es un estímulo para nosotros confiar en Dios y abandonarnos en sus manos, acogernos a la misericordia de Dios. También ella intercede por nosotros. La vemos en los Hechos de los Apóstoles, como allí estaban los discípulos en una casa esperando aquella promesa que Jesús había hecho de que enviaría al Espíritu Santo, la fuerza de lo alto para poder ir a predicar el Evangelio por todo el mundo. Y allí estaba María con ellos. Dice San Juan Pablo II que gracias a María los discípulos no se dispersaron después de la muerte de Cristo y de la resurrección, porque estaban todos asustados. Ella fue la que los aglutinó. Ahí está la misericordia, acompañando también a Pedro, que negó a su hijo en público durante el juicio. Ahí está María ejerciendo esa misericordia con los discípulos de su hijo, para fortalecerlos, para que se lleven del Espíritu, que es el que les va a liberar interiormente de los miedos, también de la fuerza y el poder que el mal ejerce en sus corazones. Ahí está la madre, acompañando ya, ejerciendo el encargo que su hijo le hizo en la cruz. Vela, cuida, estos son tus hijos. Y la Iglesia, en una de sus afirmaciones más hermosas que podemos leer en el Vaticano II, dice, y la Virgen María acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina
hasta que lleguemos un día a reunirnos con ella en el reino de los cielos. Nos acompaña, por tanto, cada día, también hoy, cada día. La presencia de tantas imágenes de la Virgen bajo distintas advocaciones en todos nuestros templos e iglesias, la devoción tan arraigada que el pueblo de Dios tiene a la Virgen María en sus distintas advocaciones, es expresión visible de que los cristianos nos sentimos amados, protegidos, amparados por la Virgen María. Y en ella vemos, por tanto, una manifestación, una realización de la misericordia de Dios para con nosotros. Ella cumple como nadie eso de el lema de este año, ¿verdad? Sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Pues María experimentó la misericordia de Dios y ella ahora es misericordiosa para el mundo entero, para todos sus hijos, para los discípulos de su Hijo, para toda la humanidad. Fíjense, en el Evangelio, la Virgen María aparece muy pocas veces. Aparece en la Anunciación, cuando se le avisa que Dios la ha elegido para ser la madre de su Hijo, en el nacimiento del niño, cuando el niño se pierde, en esta visita a su prima Isabel, en las bodas de Caná, y después al pie de la cruz. Y alguna otra alusión, mira, ahí está tu madre y tus hermanos que te buscan, le dicen a Jesús una vez. Pero son pocas las escenas del Evangelio donde María aparece ahí en primera persona. Y una de ellas es esta que vemos hoy. Y ahí la vemos ejerciendo las obras de misericordia. A ella, cuando le anuncian que va a ser la madre del Hijo de Dios, se le anuncia de camino que su prima Isabel lleva ya 6 meses embarazada. Su prima Isabel es una mujer ya madura. Toda la vida deseado tener un hijo y no tenía hijos. Y por fin el Señor tuvo misericordia de ella, dice también el propio Evangelio. Le hizo misericordia dándole un hijo, porque en definitiva su fragilidad y su debilidad le impedían tener descendencia. Y para una mujer israelita no tener descendencia era la mayor maldición que podía ocurrirle. Por eso el Evangelio dice, el Señor tuvo misericordia de ella y engendró a que sería Juan el Bautista. Pero ahí vemos a María y dice, con prontitud se puso en camino y fue a prisa a la montaña. ¿A qué? Dice que pasó 3 meses allí. Pues justamente haciendo de sirvienta, como quien dice, de su prima. Ejerciendo la obra de misericordia de acompañar, cuidar, fortalecer con su presencia y con su trabajo a su prima que estaba embarazada de 6 meses. ¿Veis? María nos da ejemplo de obra de misericordia cuando, por ejemplo, en las bodas de Caná, ve la problemática que están viviendo aquellos novios que la boda se está como un poquito diluyendo porque va a faltar el vino, y ella enseguida, antes que nadie se dé cuenta, ya ella empieza por detrás a mover a los criados. ¿Veis? Hasta las cosas más elementales, tan sencillas. También ahí María manifiesta su preocupación, pero una preocupación que le lleva a ocuparse, porque esa es la verdadera misericordia. No basta sencillamente, ay, mi prima, ay, pues con lo mayor que es, pues mira tú ahora, Jesús, ¿y cómo va a ser eso? Y toda la pobre. No basta considerar la situación, hay que poner manos a la obra. Y en Caná pasa igual, ay, estos pobres novios, esta boda, pues mira tú, y ahora se da, o se pone a chismorrear con las vecinas, ¿no? Sí, mucho gastar en lujos y en trajes y en cosas y en flores, y ahora resulta que no tienen vino. No. Ella se pone manos a la obra. Qué importante esto, hermano. A veces nosotros contemplamos efectivamente las miserias del mundo, las necesidades de los demás, pero no nos podemos quedar en lamentos. La obra de misericordia se tiene que traducir en obras, si no, no es una auténtica acción misericordiosa. La compasión y el sentimiento es auténtico si se traduce en obras, si yo hago lo que está en mi mano. Y eso es lo que contemplamos en la Virgen María. Por eso, cuando me decía don Fernando, ¿qué lecturas elegimos para este Día de la Virgen? Ya hemos escuchado a María proclamando que la misericordia del Señor llega a sus fieles de generación en generación. Pues seamos misericordiosos, como el Señor es misericordioso con nosotros. Y entonces le he dicho, vamos a poner de segunda lectura este texto de la carta a los Colosenses, en el cual justamente San Pablo, a los cristianos, a nosotros, nos dice, pues las obras de misericordia. Déjame, por favor, el libro.
Dice, como elegidos de Dios, santos y amados de Dios, revestíos de la misericordia entrañable. La palabra entrañable quiere decir que es la misericordia que está arraigada en lo más profundo del corazón. Es un don que tenemos que pedir a Dios. Ser misericordioso como el Padre es misericordioso, solo es posible si nosotros acogemos la misericordia de Dios en nuestro corazón y le pedimos al Señor que nos haga misericordiosos como Él es misericordioso. No es cosa de voluntarismos, habla de algo entrañable, de algo que tiene que arraigar en nuestro corazón. Eso que hace que nos impulsa, que nos hace sensibles ante el prójimo necesitado, como decimos en la liturgia de la Eucaristía, ¿no? Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano pobre y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea en todo el mundo un recinto de amor, de paz. ¿Veis? De eso se trata, pedir al Señor que nos dé entrañas de misericordia. Y Pablo entonces va diciendo, revestidos de misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión, sobrellevaos mutuamente. Una obra de misericordia dice aceptar con paciencia los defectos del prójimo. No hay que pelearlo todo, no hay que estarlo cuestionando todo. El otro tiene sus limitaciones, aceptemos al otro con sus defectos. Es una persona mayor, está envejeciendo, ya no tiene la agilidad que tenía hace 20 años. Es una persona que está pasando por un mal momento. Es una persona que realmente tiene mal genio o que sufre cualquier circunstancia. Aceptar con paciencia los defectos del prójimo. Dice ahí, sobrellevaos mutuamente, perdonaos. No devolver mal por mal. Igual que Dios nos ha perdonado, dice, perdonaos mutuamente como Dios os perdonó en Cristo. Cuando alguno tenga quejas contra otro. Todos tenemos algo de lo que quejarnos de los demás. Unas veces porque los demás, pues, sin darse cuenta, dicen o hacen o tienen comportamientos que no coinciden con lo que yo esperaba. Pero no porque lo haga con maldad. Tengo motivos para quejarme, pero no necesariamente el otro lo ha hecho adrede. Otras veces sí, porque la maldad existe y hay gente que hace daño adrede. Pues una y otra cosa hay que perdonarla, dice el Señor. ¿Veis? El remedio, y estamos hablando de Nuestra Señora de los Remedios. ¿Cuál es el remedio a los males? Mira, la sociedad moderna está cayendo en una trampa que consiste en aquello que decía San Juan Pablo II, en Veritatis Splendor, un documento muy importante sobre la verdad. Decía él, no podemos caer en la falsedad de amar a los demás justificando sus pecados. Justificando sus pecados. Es decir, no, eso no tiene importancia, da igual, hagas lo que hagas, ¿qué más da? Y queremos amar a la gente así, es lo que llamamos el buenismo. Y no, hermanos, el pecado hay que perdonarlo, no justificarlo. Porque si es malo y hay que perdonarlo, es que es malo. Y el mal hay que ponerle remedio. Imaginemos un médico, llega un enfermo, lo observa, detecta determinados síntomas de una patología X y le dice, sí, usted tiene esto, pero no se preocupe, eso no tiene importancia. O le oculta al enfermo lo que hay. Y no pone remedio. El otro se va, pues qué bien, pues nada, pues no pasa nada. No pasa nada, te está comiendo la salud. Por eso una obra de misericordia es corregir al que se equivoca. Corregíos mutuamente. ¿Veis? No se trata de pasar por alto las cosas, porque esa persona está herida por el mal. Y si le digo que no tiene importancia, le estoy, como decíamos, abocando a que siga haciendo lo mismo. Pero eso no es poner remedio. La Virgen María nos invita, por tanto, a poner remedio a las enfermedades y dolencias
del cuerpo y del alma. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Que la paz de Cristo actúe de árbitro. En vuestros corazones, a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo que es la Iglesia. Sed agradecidos. El agradecimiento para con Dios y para con los demás es una de las cosas más necesarias en la vida. Porque el agradecimiento supone reconocer que todo lo que tengo lo he recibido, que yo por mí mismo no soy capaz de nada, que este saber que sé y este poder que tengo para hacer esto, hacer aquello otro, para ejercer esta función o aquella otra, ha sido gracias a otras personas que me han enseñado, a Dios que me ha dado la capacidad y los dones necesarios. Hay que vivir en constante acción de gracias, creo que dice San Pablo. Dad gracias a Dios por todo, porque lo otro es entrar en la dinámica de la soberbia, del engreimiento, de creer que somos algo por nosotros mismos. La Virgen María nos enseña a reconocer siempre la grandeza del Señor, que es el que ha hecho cosas grandes por nosotros. Lo otro es soberbia. Y ya dice la propia Virgen María que Dios a los soberbios los derriba de sus tronos y a los humildes los ensalza. No quiere decir que Dios es una especie de tío vengativo, que porque somos soberbios ahora nos casca. No, no, no. Es que la soberbia te llevará a caerte. Aquello que se dice, cuanto más alto subes, mayor será la caída, ¿verdad? Cuanto más te ensalzas, al final vas a experimentar tú mismo. Se van a acabar riendo todo el mundo de ti. Pregunten a la selección española de fútbol. La soberbia, el engreimiento. Eso es. Creer que aquí nadie puede con nosotros. Los humildes, en cambio, son ensalzados, dice María. La palabra de Cristo habita en vosotros en toda su riqueza. Y fíjense esto, otra obra de misericordia. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Enseñar al que no sabe. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría, con la sabiduría de la palabra de Dios. Corregíos mutuamente, ya lo dijimos antes. No se puede dejar a la persona en el error. Es quererla poco. Un padre que ve a su hijo desorientado en la vida, por malos caminos, y no lo corrige, es que no lo quiere. Y a veces hoy caemos en este defecto de pensar que el amor consiste en dejarlo pasar todo. Pero mire usted, si eso le está haciendo daño a su hijo, si eso lo lleva a la ruina. Por tanto, la corrección forma parte de la dinámica de la vida. Eso sí, corrección, no insulto, no descalificación. Y Jesús en el Evangelio nos enseña que tenemos que corregirnos mutuamente, pues en privado, primero a la persona a solas, hacérselo ver, no en plan de descalificar al otro o de echarle un pleito, como muchas veces nos pasa a los padres, ¿verdad? Que estamos enfadados porque el chico se portó mal y entonces le descargamos toda la furia ahí. Eso no es corregir, eso es descargar la ira. Para corregir hay que estar serenos y vernos sobre todo como enviados de Dios hacia el otro. Es Dios quien me encomienda, ve y dile a mi hermano, ve y dile a mi siervo, ve y dile a... Y entonces vamos como embajadores de Dios a iluminar al otro con nuestras palabras y con nuestra actitud. Pues bien, nos dice que cantemos a Dios dándole gracias con cantos e himnos, es lo que estamos haciendo hoy, alabando y bendiciendo a Dios por María, por la misericordia que manifestó en ella y por la misericordia que a través de ella también manifiesta sobre nosotros. Pidámosle a María que vuelva hacia nosotros esos sus ojos misericordiosos para que nosotros busquemos siempre el remedio allí donde está. Y el remedio es el que nos ha dado María, Cristo. Y Cristo además crucificado, que es la plena manifestación del amor y la misericordia de Dios. En esto conocemos que Dios nos ama, en que siendo nosotros pecadores y enemigos de Dios, Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Permitidme que termine con una oración del Papa San Juan Pablo II, justamente dedicado a María, Madre de Misericordia, una breve oración que él justamente pone al final de ese hermoso documento que decía antes, la Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, donde nos muestra que el remedio, en definitiva, a los males de este mundo está en la cruz de Cristo. Dice así:
y la hago la oración e invito a que cada uno interiormente la haga conmigo. María, Madre de Misericordia, cuida de todos para que no se haga inútil la cruz de Cristo, para que el hombre no pierda el camino del bien, no pierda la conciencia del pecado y crezca en la esperanza en Dios, rico en misericordia, para que haga libremente las buenas obras que Él le asignó y que de esta manera toda su vida sea un humilde himno a su gloria. Amén. Señor Obispo, querida comunidad cristiana, como en años anteriores, la Corporación Municipal de los Llanos de Aridane hará ofrenda a la Virgen de los Remedios. Lo hará con las palabras de agradecimiento y de súplica de su alcaldesa, presidenta de esta corporación, doña Noelia García Leal. Señor obispo, señor cura párroco, miembro de la orden sacerdotal. Levanta el micrófono. Un poquito más. Así. Como cada 2 de julio, Virgen de los Remedios, estamos hoy ante ti para honrarte. Ha sido un mes de actos coincidiendo con la llegada del verano. Un mes en el que, tal y como reflejaba don Pedro Hernández, vuelve el deseo de celebrar actos de indudable inquietud cultural que honran al pueblo porque hablan con elocuencia de que los pueblos no están dormidos, de que mantiene vivo el fervor y de que están en pie para no dejar morir aquellos valores con los que siempre contó el Valle. Coincido con don Pedro Hernández en esta aseveración de que nuestro municipio, nunca dormido, se reactiva para recibir, engalanado y con ilusión, unas fiestas anuales que ya consideramos parte de nuestro acervo cultural, las fiestas en honor de nuestra flamante patrona. En la ofrenda a la Virgen se manifiesta lo que hoy se entrega desde nuestro ser más profundo a Dios a través de María. No es una manifestación más, es la entrega de un pueblo que se pone en manos de la Virgen María. Por ello, en un día como el de hoy, y teniendo en cuenta la devoción a la Virgen María tan profundamente arraigada en nuestra tierra, me dirijo a ti, Madre de los Remedios, como alcaldesa, teniendo en cuenta que son muchas las personas que, aunque hoy físicamente no estén aquí, miran hacia ti, te miran buscando consuelo, buscando calma en esa imagen cuyo rasgo distintivo es tu rostro de semblante sereno y delicado, impregnado de sentimentalismo. Comparezco ante ti, Madre de los Remedios, con la misma gratitud y esperanza que han expresado ya desde hace años otros regidores municipales. Reitero, un año más, el agradecimiento por tu protección hasta el presente e implorarte que la mantengas en el futuro, pero poniendo ahora, especialmente, énfasis en la necesidad de tener esperanza, virtud que resulta imprescindible ejercicio en el momento actual, como marco ético para enfrentar los graves problemas que afligen al mundo en general y a nuestra ciudad en particular. Ayúdanos, Madre, a recuperar valores como la laboriosidad, el cumplimiento a la palabra dada, la aceptación de que el éxito es consecuencia del trabajo diario y silencioso. Bajemos el tono de los sonidos que perturban el entendimiento y busquemos el sosiego necesario para alcanzar la ansiada solución a los problemas. Quiero recoger hoy también las palabras del Papa Francisco cuando manifiesta que la felicidad que cada uno desea puede tener muchos rostros, pero solo puede alcanzarse si somos capaces de amar. Es siempre una cuestión de amor, no hay otro camino. El verdadero desafío es el de amar, amar más. Jesús, en su pasión, nos ha amado hasta el final. María, maestra del silencio, como mujer valiente de su tiempo, nos enseñó a ser sencillos y solidarios con las personas cercanas, que es lo difícil. No puede ser de otra forma. La Iglesia está con todos, al servicio de todos, también de quienes no pertenecen a ella. Tú, María, nos enseñas que la misericordia no es una palabra abstracta, sino un estilo de vida. Las obras de misericordia no son teoría, son testimonio concreto.
El día a día, además, en nuestras obligaciones cotidianas, nos pone en contacto con situaciones en las que se encuentran las personas más necesitadas. Y tú, Madre de Dios, estás ahí advirtiéndonos de no caer en una forma de letargo espiritual que nos vuelva insensibles y estériles. Por eso, en un día como hoy, desde esta pequeña ciudad, también hemos de recordar a los pueblos que sufren el terrorismo, para que tu bondad recubra el corazón de los violentos y sea apoyo para las víctimas y sus familiares. Porque eres tú, Madre de los Remedios, quien nos guía para estar alertas como centinelas, para que no suceda que ante las necesidades de nuestros vecinos y vecinas nuestra mirada no se debilite hasta volverse incapaz de ver lo esencial. Tú, que nos enseñas a creer y a esperar, indícanos el camino que conduce a la paz. Ilumínanos con tu estrella de esperanza y guíanos hacia el sosiego y la serenidad que necesitamos para afrontar los desafíos que como ciudad tenemos. Por ello hoy, honrada de representar a mi pueblo, sintiendo que me acompaña la devoción y el afecto, que porto los anhelos y las esperanzas de los vecinos, que deposito a tus pies, Madre Celestial, como muestra de agradecimiento. Que el encuentro de hoy con la Virgen María se prolongue todo el año, que nos mantengamos siempre en relación constante con ella, hablándole, escuchándole, suplicándole, pero sobre todo dándole las gracias por acompañarnos siempre. Virgen de los Remedios, son muchos los desafíos que como pueblo tenemos, pero tengo la tranquilidad que bajo tu atenta mirada, entre los laureles centenarios de nuestra querida plaza, sabremos elegir el camino correcto. Madre de los Remedios, danos la fuerza de tu bondad para saber cumplir con nuestra obligación y que tu manto protector cubra a todos nuestros vecinos. Viva la Virgen de los Remedios, viva nuestra patrona, viva la Virgen María. Damos las gracias por estas palabras en nombre de todos, a nuestra alcaldesa y a su corporación municipal. Continuamos con la oración de los fieles. Bien, antes de la oración de los fieles, un día solemne como este, vamos a proclamar nuestra fe, la fe de la Iglesia, la fe del pueblo de Dios, todos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y oremos ahora a nuestro Padre Dios, pidiendo por nosotros, por la Iglesia, por el mundo entero. Lo hacemos hoy en comunión con María y también contando con su intercesión. Por la Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Bernardo y por todos los consagrados en la Iglesia al servicio del Señor, imitando las virtudes de la Virgen María. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia de Dios, para que, por medio de la Virgen María, ilumine y ayude a las personas que tienen dificultades en creer y buscan al Señor sinceramente. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que rigen los designios de la patria, nuestros gobernantes, para que tengan una buena administración y el pueblo adquiera el bienestar y la paz. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y necesitados de atención física o espiritual, por los parados, las familias necesitadas para que confíen en todos nosotros, que con la ayuda de la Virgen María las atenderemos, oremos. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que la Iglesia de Dios pueda predicar la palabra y administrar los sacramentos con libertad, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que cada uno de nosotros, los aquí reunidos,
para que al celebrar con fe la fiesta de nuestra patrona, ella nos otorgue la paz del Espíritu y la alegría de la caridad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Vamos a pedir a la Virgen María que nos ayude como ella a poner remedio a las cosas que no van bien, que no nos quedemos en los lamentos o que no demos todo por bueno, sino que allí donde hay un mal material o espiritual, allí donde hay una dolencia, un sufrimiento, allí donde haya maldad, pongamos remedio. Y pongamos remedio practicando y ejercitando las obras de misericordia. A ella se lo pedimos que nos ayude a ser así, como ella. Personas que no se quedan indiferentes ante el mal, sino que ponen lo que está de su mano para que se corrija, para que la situación cambie. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro, acoge las súplicas que con fe te dirigimos y danos también todo aquello que tú sabes que más necesitamos y no sabemos o no nos atrevemos a pedirte. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hacemos la ofrenda del pan y del vino. Pan y vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor y que serán alimento de vida para nosotros. Presentamos también las flores que hoy adornan nuestro templo, como ofrenda sobre el altar de Cristo y signo de gratitud a la mediación amorosa de la Virgen María. Y la colecta, signo de nuestro compromiso cristiano.
Ahora, hermanos, para que llevando al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a celebrar el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, Nuestra Señora de los Remedios, te pedimos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme a nosotros, por tu gracia, en oblación viva y perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta fiesta de la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora de los Remedios. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la oración mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, entonamos ahora un canto de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que en tu honor ofrezca un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, que nosotros invocamos con el dulce nombre de los remedios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina a la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Bernardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Oremos ahora confiadamente a nuestro Padre Dios. Lo hacemos pidiendo por nosotros y por el mundo entero. Orar por los vivos y los difuntos es una obra de misericordia. Y es una obra que podemos practicar en cualquier momento del día, en casa, donde quiera que estemos. Rezar, orar, pedir a Dios por el mundo entero y sus necesidades. Lo hacemos ahora todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo, daos la paz como signo de comunión fraterna. La paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Para la Sagrada Comunión, el señor obispo estará en la nave central. En las capillas laterales habrá un sacerdote y a la altura de las puertas del templo otros 2 sacerdotes. Oremos. Después de celebrar la Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantos veneramos la memoria de Santa María, siempre Virgen, Nuestra Señora de los Remedios, nos sentemos un día a tu mesa en el banquete del reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, pues felicitándoles a todos por estas fiestas en honor de la Virgen María. No lo olvidemos, Nuestra Señora, la que pone remedio, no la que se queda indiferente ante los males y los problemas, no la que no le da importancia a las cosas, sino aquella que aplica el tratamiento para revertir las situaciones, para que las cosas se orienten según los designios y la voluntad de Dios. Recibimos ahora la bendición, respondemos amén a estas invocaciones, en las cuales en este día especial de la Virgen pues pedimos que ella con su gracia nos acompañe, nos proteja y nos defienda siempre y nos dé la fortaleza para realizar la voluntad de Dios en la vida de cada día. El Señor esté con vosotros. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen María de los Remedios, por quien habéis recibido a Cristo, el autor de la vida. Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta en honor de la Virgen María, Nuestra Señora de los Remedios, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues nada más, la celebración ha terminado, las palabras del párroco, y después podemos ir en paz. Antes escuchamos la salve compuesta por don Juan García, paz descanse, en honor de la Virgen de los Remedios, que siempre lo hacemos al finalizar esta Eucaristía.
Bien, pues ahora sí, agradecemos al coro que haya participado en esta celebración, ayudándonos a vivir mejor la fiesta. Agradecemos a la televisión que también ha estado grabando las imágenes y a estas dos jóvenes que también con su lenguaje de signos han ayudado a otras personas a participar de modo diferente, pero también participar en la celebración. A todos, feliz fiesta, podéis ir en paz. Thank you.